Entre los muchos discursos que hemos visto y analizado del presidente Petro, este, sin duda, tiene varias cosas diferentes. La primera es que posee un alto contenido de reflexión acerca de su propia situación en el gobierno y el entorno que lo rodea. La segunda tiene que ver con su llamado sincero, honesto y espontáneo a la unidad, por las consecuencias que una división del progresismo tendría y que sin duda conduciría a la derrota en las elecciones de 2026. La tercera cosa en particular es el sitio y el momento en el que se da esta charla, así que veamos el contexto. El pacto histórico después de las elecciones de Senado, Cámara y Presidencia se volvió una fuerza mayoritaria, razón por la cual tendrá que convertirse en un partido único, lo cual no significa que todos aquellos que lo integraron en su momento estén de acuerdo con la idea o sigan los pasos de Colombia Humana y la Unión Patriótica que ya aceptaron. Acaba de ser aprobado por unanimidad aquí en la segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana el camino de la unidad para convertirnos o en un partido único o en un partido unitario. Hacemos el llamado a los otros partidos. Hoy junto al presidente se leyó y le repito, fue votado por unanimidad que Colombia Humana aprueba ir a partido único unitario. La Unión Patriótica en su Congreso delega en el Ejecutivo Nacional la decisión de participar con las otras fuerzas en la constitución de la organización unitaria que queremos sea la organización que conforme el pacto histórico. Por eso esperamos que en los próximos días, semanas, meses concretemos ese acuerdo para ir a ganar las elecciones del 2026 en el Congreso y en la Presidencia de la República. Pero en el caso concreto del maíz, que por ser un movimiento también indígena y tener garantizada su presencia en el Congreso, no se unirá a un eventual partido único, pero respaldará al presidente y al proyecto, porque hay personas muy representativas del progresismo que pertenecen a este movimiento y sí están de acuerdo con la idea de un partido único, como es el caso de David Racero y María José Pizarro, entre otros. Por lo tanto, la decisión más salomónica, que respeta la independencia, apoya al progresismo y deja en libertad a quienes quieran partir, es la figura de la escesión. Bienvenido, señor presidente, a esta cuarta convención. Aquí llevamos 2 días deliberando, debatiendo. Aquí nos encontramos diputados, concejales, congresistas, ediles, militancia, autoridades indígenas, organizaciones, sectores sociales, sectores afro, de todo el país. En estos 2 días hemos venido conversando sobre la coyuntura y la situación política del país, el escenario actual, pero también sobre el papel de este partido político en el gobierno que usted lidera, en este proyecto político que usted lidera. Pero además de ello, aquí en este espacio, poniéndolo en contexto de lo que hemos trabajado en estos 2 días, es que lo primero es que Maíz le dice sí a la unidad. Maíz le dice sí a la construcción de un frente amplio, respetando y considerando nuestros derechos fundamentales políticos salvaguardados en la Constitución en marco de la circunscripción especial indígena. Y que también nosotros vamos a continuar desde este movimiento político acompañándolo a usted, acompañando la agenda de gobierno, pero además seguir defendiendo las reformas sociales, las reformas del gobierno y seguir trabajando por la transformación de Colombia. Usted también cuenta con nosotros para seguir acompañando todo lo que se implemente alrededor de este gobierno del cambio. Aquí, por ejemplo, también tenemos que decir que en estos 2 días hemos tomado la decisión de que a través de la figura de la escisión, los compañeros María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landines puedan transitar hacia el partido único con las otras fracciones del pacto histórico y así poder consolidar las apuestas que tenemos pensadas. Esta decisión no puede verse como una división del partido Maíz. Por el contrario, es también una fraternalidad, es una solidaridad que hemos presentado hacia el proyecto político que nosotros también queremos construir de la mano
pero también dirigido a que los sectores alternativos del país vayamos en la ruta de la construcción de una plataforma que permita que la agenda progresista continúe liderando en el país. Nosotros queremos también desde este espacio invitar a todos los sectores alternativos a que vayamos juntos hacia el 2026. Que nosotros también necesitamos que en un espacio de escenario de Frente Amplio el maíz pueda continuar. Esta es su casa, aquí están sus aliados. Nosotros hoy hemos definido, y será luego de su visita, pasar a la votación de la decisión, pero que el espíritu y la voluntad existe en marco de seguir caminando juntos. Hay muchas expectativas en cuanto a lo que puede brindar el partido único, pero también pedimos que hayan claridades sobre las garantías y que por supuesto los compañeros que hoy salen del movimiento maíz no dejen arrinconado el maíz en una solitaria interpretación o posición, sino que por el contrario busquemos una ruta política, jurídica que permita que nosotros sigamos creciendo en representación, pero también siendo aliados suyos. Entonces, así más o menos es el contexto. Nosotros seguiremos definiendo nuestra agenda política, pero sobre todo, señor presidente, no se olvide de los sectores que aquí están reflejados en esta convención y que estamos decididos a seguir construyendo y trabajando con usted de la mano. Muchas gracias. Pero el mensaje que viene del presidente amerita que usted repita este video, lo entienda a la perfección, no solo por lo que ya explicamos, sino porque aunque el presidente con su temperamento calmado y elocuente no pretende transmitir pánico a quien lo escucha, la verdad es que si usted analiza en detalle cada tema presentado, notará que la situación política y social en Colombia puede llegar a ser muy grave si la derecha regresa al poder. Y solo basta con que se concentre en lo que el presidente dice y estará de acuerdo conmigo en que este video debe compartirse muchas veces y estar atentos a leer todas las señales y evidencias que el presidente expone, incluyendo lo de Pegasus y la Corte Constitucional, que va a comentar a continuación. Pues está difícil la tarea, porque hay una complejidad indudable en los temas que he visto tratar y de la complejidad misma de la vida política y social de Colombia en este momento. Y entonces vamos a comenzar por lo que acontece a nivel nacional y en el conjunto de la sociedad colombiana e incluso un poco más allá, que va a influenciar las decisiones que tengamos que tomar en este tiempo que falta hasta el año 2026. Indudablemente nosotros no ganamos el poder, ojo, y se equivoca un movimiento social o político o progresista si cree que con lo alcanzado es suficiente. Desde la otra parte también hay un pensamiento más o menos similar, pero al revés. Ellos creen que ya es suficiente lo que alcanzamos y que por tanto con dejarnos, como es que llaman la palabra, un pedacito, una pruebita de gobierno, pues no más. Que se acabe en el 2026 y no nos volvemos a acordar del asunto. Incluso sus medios de comunicación dirán que esto fue un fracaso, como hicieron con Bogotá Humano. En ambos estamos equivocados. Ganar el gobierno no es el objetivo. El objetivo es ganar el poder. Y eso es muy diferente. Porque al ganar exclusivamente el gobierno, lo que terminamos es, en buena parte, administrando las lógicas de ellos. En otra parte, introduciendo elementos nuevos, que es lo que más efecto provoca en la discusión pública. A veces no lo muestran, hay que mostrarlo, pero es como el balbuceo inicial de lo que significaría si el pueblo tiene el poder.
decir, es el primer escalón, no el último. Y en esa perspectiva tenemos que ponernos. Esa perspectiva significa, alguien criticaba muy bien hoy, que cualquier militante, a cualquier nivel, cualquier activista, hombre o mujer, de cualquier grupo de los que nos han acompañado en el triunfo electoral del 2022, tiene que ponerse en una actitud mental. Y es no cómo voy yo. Eso se llama neoliberalismo. De eso está lleno la política de Colombia. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo va mi grupo? Cualquiera que sea. No, sino cómo va el pueblo colombiano en función de la transformación real de Colombia. Y esto, segundo, no puede sonar a ingenuidad y romanticismo mientras nos quedamos con lo primero. Porque si nos quedamos con lo primero, ya estamos derrotados. Porque la gente no va a ver la diferencia entre un político tradicional y alguno de nosotros. Eso ya se ve en muchas partes. Entonces, nuestra actitud es la de ser una vanguardia que conduce al pueblo colombiano en toda su diversidad al poder. Ahora, podríamos discutir mucho en qué significa el poder, porque el poder está tanto dentro de una familia y una casa, en una esquina, como en las instituciones, como en el mundo. El poder ya no es, como antaño pensábamos, un edificio, un castillo, un palacio al que había que tomar por asalto. Decían los revolucionarios rusos cuando cayó el zar en su palacio. Generalmente los reyes y los zares caían en su palacio. La toma de la Bastilla, que era una cárcel. Ahí ya no se toma el poder. El poder está mucho más diluido, es difuso, es difícil de tocar, pero es muy fácil de sentir. Entonces, alcanzar el poder requiere no solamente de una estrategia más allá del gobierno, no solamente estatal, que no gubernamental, o sea, cómo se alcanza la mayoría en el Congreso, cómo se transforma el poder judicial para que tenga corazón progresista, cómo logramos que el gobierno mismo, que es el ejecutivo, trabaje a fondo, no como esa disección que se ve entre una burocracia que obviamente ha sido configurada en los últimos 20 años al menos por otras fuerzas, no por nosotros, y que no vamos a cambiar si simplemente cambiamos un gobierno. Porque el gobierno queda atrapado en unas normas preexistentes que no logra variar si las otras ramas del poder público no han cambiado. Que es cuando hablamos de lo estatal. Pero no es exclusivamente lo estatal. Si hay una sociedad que no entiende los cambios del Estado, simplemente o se queda quieta, no le importa, o ante los golpes de la historia, que los hay, ante los choques de la historia, porque en realidad sí hay un conflicto social permanente, entonces el Estado se derrumba, es reemplazado otra vez por el pasado y la sociedad queda quieta, simplemente observando, como ha pasado en muchas regiones de América Latina. El cambio y la verdadera revolución es en la sociedad y es en la cultura. ¿Qué tanto hemos cambiado la cultura y el sentir de la sociedad? Ahí es donde está el punto mayor. ¿En qué medida, más allá de que si cambió un funcionario u otro, voy a colocar el caso lamentable de Olmedo? Olmedo es un activista que viene de la antigüedad, de la edad de M19, pasa al polo, del polo pasa a no sé qué, termina en Colombia Humana y pues lo llevamos al gobierno, a un cargo y a una dependencia importante que hoy debería estar mirando
el tema pues de la crisis climática, del desastre climático, y prácticamente inutiliza la institución que tenía que ver con eso porque se la roba. ¿Cuál es el problema de Olmedo? Haber sido militante de la izquierda o no haber cambiado su cultura mental. El problema está en la cultura. Él era un supuesto izquierdista, vestido de izquierda, con mentalidad de tradición política criptocrática en Colombia. Es decir, para no hablar palabrejas, con mentalidad de bandido. La buena parte de la política colombiana es de bandidos porque lo han hecho las mafias. Desde hace como 40 años viene sucediendo, no era así hace un siglo, no podemos, pero desde hace 40 años, cada vez con más fuerza, la política ha sido cooptada por la mafia y la mafia no es sino una asociación de bandidos para robarse el dinero o para usar el Estado para hacer sus traqueteos y sus negocios particulares. Así se enriquece mucha gente en Colombia. La acumulación de riqueza en Colombia pasa en buena parte por la sangre, pues ya lo sabemos todos, lo hemos vivido y denunciado. Entonces, si no hay un cambio de cultura en la política, en el quehacer, estamos arando en el mar, como diría Bolívar, y no importan los 4 años, pasarán, porque la historia no ha cambiado. De eso no se trata, en mi opinión. Y entonces la estrategia tiene que ser un poco más allá. Decía Torrijos, era el de la frase, alzar las luces, como si uno manejara un carro, entonces yo ya no sé cómo se maneja, pero levantan las luces, ¿verdad? Antes, luces altas, mirar más allá. Mirar más allá, entonces es cómo se construye no solo una estrategia electoral de gobierno, sino cómo se construye una estrategia de poder, que no solo es electoral. Y ese es un poco lo que yo invitaría a hacer. Ahora, en un contexto que ya no es tan positivo, porque si veníamos con años de un crecimiento de fuerzas progresistas, por lo menos en el vecindario, la América, las Américas, pues es indudable que se está imponiendo porque las condiciones mundiales nos llevan a la máxima tensión. Esa máxima tensión también hay que explicarla, lo que pasa es que no me puedo alargar. Pues la máxima tensión surge ni más ni menos en que llegamos a un momento en donde tenemos que escoger una de dos, cada ser humano en el planeta. O capital y codicia o vida. Eso nunca había existido antes. Nunca. Ni con los rusos, ni con los chinos, ni con nada de lo que hemos estudiado. Este es un momento en donde la definición pasa por o el capitalismo o la vida. Lo cual significa que el capitalismo nos lleva hasta la muerte. Durante 2, 3 siglos o 5 siglos, el capitalismo ha sido sinónimo de progreso, unas veces más que otras. Decir capitalista es decir rico, y resulta que hoy tenemos que cambiar la mentalidad en eso, porque decir capital, codicia, hoy significa morirnos individualmente, nuestros hijos, nuestra región, nuestra sociedad, nuestra humanidad. Entonces las tensiones mundiales van así, van hacia la confrontación. Me gustaría decir que hacia el pacto. Mi gobierno ha levantado la bandera del pacto norte-sur, pero la realidad es otra. El norte, ahí hay un cuadro que mostró el ministro de Comercio. Si uno coge el impacto de la crisis climática en los próximos 20, 30 años y le pone rojo a lo que más impacta y rosadito a lo que medio y azul a donde no va a haber mayor impacto, ustedes tienen un mapa mundial social y político. Porque por coincidencias, hay que decirlo, los rojos del sur del río Bravo a la Patagonia
de la mitad de España, Italia, al sur de África, el mundo árabe y la India. Los pobres. Así de simple. Nosotros, los pobres. Y cuando ustedes pasan a la parte rosadita, donde medio hay impacto, que lo hay, entonces Estados Unidos, China, buena parte de Europa, Japón, y cuando pasa a la parte donde menos impacto va a haber y quizás va a ser positivo por el derretimiento del hielo y la liberación de tierras fértiles y agua líquida, es Canadá y Rusia. Rusia por Siberia y el norte escandinavo. Una nueva diferenciación social y económica de aquí a 30 años, porque después será el rojo irá subiendo hasta llegar a lo más tranquilo. Luego nosotros somos los primeros afectados y entonces va a haber una lucha mundial de pueblos del sur no dejándose morir y de displicencia en el norte. Solo vean una COP, la misma que está reunida en Azerbaiyán o la que reunimos en Cali, porque una cosa es los colores, la fiesta, la cultura que mostramos y otra es lo que decidieron. Lo que decidieron fue donde se entraron a los círculos de gobierno de las naciones y allí los que tienen el billete no dieron nada. Mientras nosotros estamos viendo morirse el río Amazonas, quemarse en el Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. Los huracanes, los aguaceros, no es sino aquí salir a la calle. Entonces, esa tensión política va a ir en aumento. En el norte va a ganar el fascismo. Y en el sur tenemos que organizarnos, si no nos aplastan. Aplastar es lo que está pasando en Gaza. Esa es una primera demostración del norte sobre el sur. Esto es lo que les vamos a hacer, nos están diciendo. En una de las sociedades más rebeldes del mundo, Palestina. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que acaba de pasar en Estados Unidos es expresión de eso. Hay que esperar porque no se han sentado a gobernar, pero cada pasito que dan fue puchicas. Nos va diciendo lo que viene. Y lo que viene no es asustarnos. Lo que viene es ponernos de pie. ¿Qué más? Si nos asustamos, nos acaban de aplastar. Ponernos de pie. El sur tiene que ponerse de pie. Y para que el sur del mundo se ponga de pies, pues hay que unir organizaciones sociales, políticas, la tal Alianza por la Paz que hablaron en Cali, Coalición por la Paz, bueno, lo que sea. Pero los pueblos del mundo tienen que unirse. Y no son solo el sur, es la humanidad. Porque lo que se impone en el norte es la codicia y el fascismo. Es un fascismo global. Van es contra nosotros. Y así tenemos que entenderlo y sabernos defender. Luego, en esta convención, entonces, no solamente podemos mirar cómo voy yo, sino que tenemos que mirar todo esto y en medio de este contexto que no es tan positivo porque entramos a una fase, la humanidad, que puede acabar con la humanidad si no somos inteligentes, que va a durar unas décadas, que consumirá el esfuerzo de nuestros hijos y hijas y el nuestro ni se diga. Entonces todos esos compañeritos que dicen, yo como ya hice lo suficiente, ahora que me dé un puesto a ver si descanso, están completamente equivocados. Completamente. Ahora, bajemos y aterricemos aquí en nuestra estancia. Entonces, ¿al gobierno cómo le va? El gobierno está acorralado. El gobierno lo están acorralando. Nosotros nos hemos defendido un poco con inteligencia. Pero la intención de una derecha cada vez más fascista es acorralarnos y silenciarnos, golpearnos, incluso sacarnos antes del 2026, como ya se ha visto. Hay dos corrientes allá, una que todavía con relativa inteligencia dice no despertemos el gigante y entonces déjenlo gobernar hasta el 26 y tratémoslo re mal para que
no, la gente no quiera continuar la experiencia. El cambio, la transformación, esa es una línea. Y otra línea que lo que está apostando es a quitarnos la cabeza, a derramar la sangre del país. Y también para eso tenemos que alistarnos. Si estamos pensando simplemente en cómo va a ser una lista en el 2026, quizás nunca veamos esa lista. Entonces estamos perdiendo tiempos, porque no nos alistamos para lo importante, creyendo que el mundo no cambia y el mundo cambia permanentemente. Y en ese alistarnos, entonces, el gobierno no se puede dejar acorralar. Es fácil esto que llamo acorralamiento es muy fácil entenderlo. Acorralamiento financiero. Es lo que le hicieron, si algunos han estudiado el tema, y hay una película por ahí en Netflix, pero se me olvidó el nombre. Lo que le hicieron a Tsipras, el presidente griego de izquierdas, de un movimiento muy de izquierdas que era Syriza, que ganó las elecciones en Grecia. Creo que no duraron 2 años, no sé, no me acuerdo. El mundo financiero europeo, que tenía endeudado y sobreendeudado a Grecia, lo ahorcó. Páguenos. No que nos baje la tasa de interés. ¿Qué bajar la tasa de interés? Ni que chidas, ni por el chidas. Déjenos un placito más, como cualquiera de nosotros haría. No que usted me paga con los puertos, me paga con aeropuertos, me paga con este fondo de presupuestal, y entonces, no, que es el de las pensiones de los viejitos griegos. Me importa un comino, decían los banqueros, los alemanes, la señora Merkel. Y entonces valió un comino el voto popular griego. Y Tsipras fue negociando, y el señor Varoufakis tuvo que retirarse del gobierno, que era el ministro de Hacienda, porque no se aguantó, y Tsipras cayó, y después nunca más la izquierda volvió a ganar hasta el día de hoy, y subió fue el fascismo, no sé qué bandera, estrella dorada, algo así. La gente misma que ustedes lo ven en Estados Unidos, la gente misma que había votado por el cambio, lo que hizo fue no votar. Y entonces el fascismo, que tenía sus votos, sacó esos mismos votos, pero le dio para ganar. Es exactamente lo mismo que acaba de pasar en Estados Unidos, sin que sea igual las ideologías, obviamente. Pero no es que Trump subió los votos. Sacó menos votos que la vez pasada. Poquitos menos. Lo que se desplomó fue el electorado demócrata. 20 millones menos de votos. Y cuando uno mira las edades, porque ya es fácil hacer esos análisis, resulta que fueron jóvenes que dejaron de votar. Y entonces, ¿por qué dejó de votar la juventud demócrata por los demócratas? Porque estaban tirando bombas en Gaza. ¿Por qué más? No fueron capaces. Es un suicidio político. No fueron capaces de detener un genocidio, por lo menos de ponerse en el lado justo, sino que sus compromisos económicos, financieros. ¿Por qué creen que el JP Morgan nos habla mal de nosotros hoy? JP Morgan. Ellos están cocinando lo de Tsipras. Porque ¿quiénes son los dueños del JP Morgan? Ya. Nos van a cobrar el que no estemos al lado del genocidio. Hacen así. Chin. Están tocando las campanas por nosotros. Entonces hay que entender estos movimientos, ¿cierto? Porque no es, además, ¿por qué se cayó la mitad de la reforma tributaria? Precisamente los impuestos que iban sobre las grandes petroleras y carboneras multinacionales, que a ninguno de nosotros afectaba, ni siquiera a los ricos de Colombia, pero fue lo que se cayó, lo tumbó la corte. ¿Por qué?
porque no solamente se favoreció lo más retrasado de la economía mundial, de nuestra economía, lo más rico y poderoso, porque la riqueza se ha hecho en los últimos 50 años en Colombia fuera de la cocaína, alrededor del petróleo y el carbón, que es lo que está envenenando la humanidad y es lo que está destruyendo la atmósfera como paso previo para destruir la vida y a caerse la mitad de la reforma tributaria con un Duque que premeditadamente creó las condiciones de un sobreendeudamiento, porque ningún presidente había usado un mecanismo del FMI, de un nombre, que es pagar la deuda a 3 años. Endeudóse por $5.600 millones, dizque para el COVID. Lo que hizo fue financiarle las nóminas a los empresarios más ricos de Colombia y pasar eso como deuda pública, 3 años para pagar. Pues ¿cuáles son los 3 años? Este gobierno. Ah, qué berraquera. Y entonces nos toca a nosotros pagarles las deudas a ellos, a los señores de los carros de cuarto puertas, de la gasolina, y la plata que podría ingresar la tumban. Pues ¿qué queda? Déficit. No se puede financiar la mayor parte de los programas y ustedes en el territorio empiezan a sentir que lo que se promete no llega. Ese es el efecto. No porque no quieran, queramos. No miren qué plata hay en el Ministerio de Hacienda. Nada. Nada. Claro que entramos en la situación de Syriza y Chipras. Ese es acorralamiento financiero. También social, también mediático, también político. El señor Biden ha sido amigo de nosotros, mal que bien, con Pegasus o sin Pegasus. Todavía no sabemos bien la historia. ¿Para qué trajeron? ¿Para qué trajeron a Pegasus? Porque los jefes de la FARC los mataron antes. Y yo dije, pues será eso. Y los grandes capos los estamos cogiendo como nosotros. Entonces, ¿para qué fue Pegasus? Lo único que hay entre el Pegasus y la cogida de capos por parte de nuestro gobierno es la campaña electoral y el estallido social. No hay más. Porque capos no cogieron. Muéstrenme uno. Y los señores que rompieron el acuerdo de paz, FARC, que se fueron, que los rompió también el gobierno nacional, que fueron a las armas, pues murieron fue antes. ¿Para qué era Pegasus? Esa es una pregunta que aún está por responderse, porque todo lo que dije de Pegasus ya se confirmó. Lo trajeron los israelíes, lo pagaron con $11 millones, fue en 2 vuelos, llegó a la policía, de la policía se lo llevaron a dormir en el club de oficiales, pasó la plata a la DIPOL y todo parece, según ellos, que no sabía Duque, ni el ministro de Defensa, ni el director nacional de la policía del entonces, ni el director de la DIPOL. Qué cosa tan extraña. Lo hicieron los gringos por debajo. Y si los gringos pueden hacer una vaina de esas por debajo del gobierno, entonces ¿qué clase de democracia tenemos? Somos república banana, como dicen. No república democrática y soberana. Bien, ese es un arrinconamiento. Ahora, ¿cómo se responde un acorralamiento? Tsipras lo hizo tratando de convencer argumentalmente en las reuniones cerradas con banqueros. Nosotros, entonces aquí deberíamos estar planificando, todavía no son las elecciones, la respuesta popular al acorralamiento. Porque soluciones están ahí. El Congreso de la República tiene una ley de cofinanciamiento. Si el Congreso nos quiere llevar por mayoría, porque no está unido en eso, hay fuerzas diversas, pero se deja llevar hacia la idea de hacer que el país entre en un default. Defaults que no se pueden pagar. Los compromisos, el gobierno actúa.
con las medidas que la Constitución permite que tengamos, que la Corte Constitucional puede tumbar. Y ahí se produce el default. Apenas la Corte tumbe lo que el gobierno va a hacer para que no lleguemos a un default, se produce el default. Pero hay un invitado que no está a este paseo, el pueblo. Entonces, si el pueblo sale, la estrategia rival se desbarata. Luego, lo primero que tiene que hacer las fuerzas progresistas antes de la lista es destruir el acorralamiento que tienden al gobierno, que es político también porque lo intentan tumbar con unos votos en la comisión de acusaciones, que todavía no llega, pero va a llegar el momento. Si no estamos listos para esa movilización popular y hay un golpe y cambian el gobierno, ¿de qué lista hablaríamos? Claro, Petro podría decir, no, pues me bajo del sillón presidencial ese horrible que hay y me voy pueblo por pueblo a levantar la población para ganar de nuevo las elecciones con otros nombres. ¿Me van a dejar salir del palacio? Si supieran las operaciones que hemos detenido intentando acabar físicamente el gobierno. Entonces, esto es lo primero que tenemos que pensar. Hay un consecutivo en tema de lo importante que va bajando y obviamente también llega la estrategia electoral, que es el 2026. Pero es que si llegamos al 2026, hemos sobrevivido. Y entonces tenemos que garantizar sobrevivir al 2026, porque nos queda no más sino el 2025 de por medio y buena parte del 26. Y en ese tiempo no nos van a dejar quietos. Entonces tenemos que preparar el movimiento indígena, el movimiento de negritudes, las juventudes populares de Colombia, las mujeres, las zonas donde somos mayoría y las zonas donde no somos mayoría. Al máximo, porque lo que se puede producir, si ellos se equivocan, es el máximo movimiento social que ha visto la historia de Colombia antes del 2026. Luego el maíz tiene que prepararse para eso y no solo el maíz, el pacto y no solo el pacto. Las organizaciones sociales, nosotros no estamos a puertas de unas elecciones, estamos a puertas de un golpe de Estado. Y no es militar, es parlamentario. Y es una decisión de quienes tienen temor de la verdad, de quienes compran jueces para salir impunes, de quienes quieren volver a tener sus privilegios, de quienes quieren tener un pueblo arrodillado a partir del látigo sangriento que generan con el inmenso número de muertos a los que están acostumbrados. Y ahí, si sobrevivimos, entonces, ¿cómo nos organizamos? Para el 2026, fíjese que es el último episodio, no el primero, es el último. Yo digo más o menos lo mismo que lo hicimos nosotros. Lo que pasa es que había unas normas que hoy no podemos repetir. Existía la norma y existe de coalición de minorías, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues una lista única del pacto histórico, ¿cierto? Que aprovechamos la figura de la coalición, fue un enredo, lo que quieran, pero lo hicimos. Y funcionó. Porque fuimos la primera fuerza parlamentaria, eso no había ocurrido, pues yo no sé la época de la NAPO por ahí, si acaso. Es lo mismo, solo que no podemos usar la figura de la coalición porque ya no somos minoría, somos mayoría. Y por eso entonces nos toca pasar a lo único que queda, que es fusionar las personerías jurídicas y construir un partido del cual yo voy a ser parte. Porque el pacto histórico no existe como partido. Y eso ya es otro cuento, cómo quiere, yo no me meto en eso. Además, porque me cuelgan.
Y entonces lo mismo, exactamente lo mismo, pero con unas normas, otras normas que usamos. Eso como ocurrió la vez pasada, entonces nos pone un aprieto. Entonces las circunscripciones de negritudes que perdimos, las circunscripciones de indígenas que medio ganamos, las ganamos todas, pero ya se metió el Poder Judicial y nos tumbó una, como nos ha tumbado muchísimas curules en el país, porque estamos bajo el lawfare, que también es otra forma de acorralamiento. Las dobles militancias solo se conciben cuando son de izquierda, pero la inmensa mayoría son de derecha y no ha pasado nada. Entonces eso se llama lawfare. Si la ley es para todos, pero si la ley solo es para quienes somos progresistas y no para los demás, estamos en lawfare, que es lo que yo he visto alrededor de este tema de las curules. Un golpe, es el intento, no por el voto popular, sino por fuera del voto popular, de quitarnos la fuerza. Entonces, ¿qué se hizo hace 4 años? Pues el movimiento Maíz, recuerdo, pues puso unos candidatos en la lista ordinaria que ya no se llaman, pero la coalición todavía se seguían llamando Maíz, y puso unos candidatos en la indígena de acuerdo a cómo supo y entendió que podía ser su mejor estrategia, no solo en la lista del Senado, sino en listas regionales también, departamentales. Pues eso mismo hay que hacer ahora. Lo único diferente es que ya no se pone el nombre Maíz en la lista única ordinaria, porque pues ya no es coalición, tiene que ser partido, y esa es la diferencia. Ahora, objetivo de eso, ganar la mayoría. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.